clase de informática aplicada a los negocios. Bueno, vamos a empezar con esta información inicial que nos da un caso y unos datos. Considera una empresa que fabrica widgets. La compañía vende widgets a un precio de $225 por unidad. Cada widget requiere 4 horas de trabajo a $12 por hora y 3 kilogramos de materia prima a $50 por kilogramo. Los costos fijos de operación de la instalación son de $20,000 por año. Con un modelo de hoja de cálculo organizada podemos calcular la ganancia para cualquier cantidad de unidades vendidas. Considera una situación en la que una o más de las entradas del modelo son inciertas. Por ejemplo, la cantidad de unidades que se venderán el próximo año puede ser desconocida. Otras entradas pueden ser desconocidas o estar sujetas a cambio. Por ejemplo, las negociaciones de contratos laborales pueden cambiar los salarios o las materias primas se pueden comprar en un mercado abierto volátil. En cualquiera de estas situaciones, una tabla presenta el beneficio sobre una gama de posibles valores de entrada. Entonces, el propósito de esta clase es ilustrar el uso de tablas de datos en Microsoft Excel. Hoy vamos a ver una nueva funcionalidad de Excel conocida como tablas de datos. Las tablas de datos, como dice en la pantalla, se usan comúnmente para realizar análisis de sensibilidad y para preparar datos para gráficos. Entonces, una vez finalizada esta clase, podrá usar las funciones tablas de datos en Excel para hacer lo siguiente: crear una tabla de datos unidireccional con una o más salidas y crear una tabla de datos bidireccional. Entonces, las tablas de datos presentan los resultados del modelo para una serie de posibles valores de entrada del modelo. Una tabla de datos unidireccional presentará una o más salidas del modelo. Las tablas de datos unidireccionales se pueden organizar horizontal o verticalmente. Una tabla de datos bidireccional presentará una salida al modelo para varios valores del modelo. Entonces, paso a paso, cómo usar las tablas de datos. En esta sección presentaremos instrucciones para crear las siguientes tablas. Tablas de datos unidireccional vertical con una salida. Tablas de datos unidireccional horizontal con una salida. Tabla de datos unidireccional vertical con múltiples salidas. Y tablas de datos bidireccional. Las instrucciones para cada una de estas tablas utilizarán un modelo desarrollado para calcular las ganancias de la compañía descritas al comienzo. Desarrollaremos el modelo siguiendo las mejores prácticas de modelado y probaremos los cálculos para asegurarnos de que funcionen correctamente. Entonces, dado todas estas instrucciones, vamos a entender en la práctica qué es una tabla de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a tratar de dividir la pantalla aquí para que podamos ver los datos. Voy a abrir ajá, y vamos a buscar el enunciado por acá. Entonces, vamos a reducirlo un poquito. Bueno, vamos a dejarlo en sí. Ajá, aquí lo importante de mostrar esta información, las tablas de datos consisten en construir un modelo. Y el modelo está determinado por estos datos que están acá. ¿Se acuerdan que al principio les leí que una empresa que vende widgets tiene distintos datos? Entonces, lo primero que tenemos que ver es las unidades vendidas. Bueno, en este caso
tenemos el precio, que es el dato que tenemos aquí, precio 225.000. Tenemos el costo de mano de obra o de horas de trabajo, que son $12 eh, por hora, este valor que está aquí, y además nos dice que requiere de 4 horas. Entonces tengo 4 horas de mano de obra para fabricar un producto y el costo unitario de esa mano de obra es de $12. También tengo por acá datos de la materia prima. Me dice que y 3 kilogramos de materia prima a $50 por kilogramo. Entonces tengo 3 kilogramos de materia prima por $50. Eh, una vez definido, bueno, también me están hablando por acá de que los costos fijos son de 20.000 por año. Entonces el costo fijo por acá, 20.000 por año. Entonces una vez obtenido todos estos datos, yo tengo que crear el modelo. Entonces voy a tener unos inputs o unas entradas, es decir, todos los datos que me da el ejercicio o el modelo. Y una vez que tenga esos datos, voy a construir el modelo en sí y finalmente voy a tener unos outputs o una salida. Entonces, para poder obtener los ingresos, bueno, todos sabemos que ingreso es igual a precio por cantidad. Entonces, bueno, yo voy a cerrar esto aquí, ya no necesito compartirlo. Entonces, para conseguir el ingreso, yo tengo que construir de manera referenciada, por eso lo coloco de esta forma, el modelo. Entonces los ingresos, como sabemos, es precio por cantidad. Yo tengo que, como ya sabemos aplicar, colocamos igual unidades vendidas por el precio. Eso nos da las unidades. ¿Okay? Perdón, los ingresos. Entonces vamos a tener unos ingresos de 1.687.500. La materia prima, el ejercicio nos decía que la materia prima cuesta $50 por 3 horas que demora perdón, 3 kilos que necesita para fabricar el producto por las unidades que vamos a fabricar. Entonces vamos a tener que materia prima es igual a 50 por 3 por 7.500. Eso nos da el total del costo de materia prima. Y de igual manera vamos a hacer con la mano de obra. ¿Se acuerdan que el costo de mano de obra era de $12? Para fabricar un producto se necesitaban 4 horas y voy a fabricar 7.500. Entonces va a ser 12 por 4 horas por 7.500. Con esto, con estos dos costos iniciales, obviamente esto es un modelo básico, con estos dos costos iniciales yo voy a obtener mi costo de venta. Es decir, la suma de estos dos elementos me va a dar mi costo de venta. Para obtener la utilidad bruta, obviamente necesito restar mis ingresos menos mi costo de venta. Los costos fijos los tengo en mi entrada, entonces voy a colocar igual para vincularlos a esta celda. Entonces va a ser 20.000. Y la utilidad, obviamente, va a ser la utilidad bruta menos mis costos fijos. Teniendo esto, vamos entonces a obtener una salida, que es lo que nosotros queremos en el modelo. Una de ellas va a ser el costo unitario de producción y la otra salida va a ser la utilidad. Entonces ya sabemos cuánto es la utilidad, vinculamos esta salida con el resultado del modelo, que es 182.500. Y el costo de producción va a ser
Entonces, perdón, el costo unitario de producción va a ser, si mi costo total o mi costo de venta es de 1.485.000 y yo estoy produciendo 7.500 unidades, bueno, la división entre ellos me va a dar el costo unitario, cuánto me cuesta cada unidad. Entonces voy a tomar la celda C17, que es de 1.485.000, entre el valor de las unidades, que son 7.500. Eso nos da un costo unitario de 198. Entonces, una vez construido el modelo, nosotros, como vimos anteriormente, vamos a ir construyendo tablas utilizando la funcionalidad. ¿Ok? Eh, obviamente, nosotros pudiéramos ir construyendo las tablas cambiando los datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 5.000 unidades, me va a dar la utilidad de la empresa automática, o si bajamos el precio a 200, me va a dar una pérdida. Entonces, eh, digamos, lo que yo quiero de alguna manera es ir estructurando ciertas tablas con ciertos datos para yo poder entonces tomar decisiones y ver cuál es el que más me conviene. Entonces, para ello, yo ya tengo dispuesto aquí una, la construcción de algunas tablas de acuerdo a las premisas que vimos anteriormente. Y la primera tabla que tenemos se llama utilidad por cantidad de unidades vendidas. Entonces, fíjense que aquí está el 7.500, pero yo quisiera saber, eh, como les dije, yo puedo ir colocando 5.000, 6.000 y ir construyendo la tabla de forma manual, pero efectivamente una de las funcionalidades de Excel es construir una tabla de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender un poco qué significa esto. Yo lo que voy a, digamos, esta es una tabla unidireccional eh, con una salida. Entonces, lo primero que colocamos en la tabla son los valores que yo quiero calcular. Una vez que tenga esos datos, yo voy a copiar el, fíjense que el título de la tabla me dice con quién lo voy a comparar. Utilidad por cantidad de unidades vendidas. Entonces, cantidad de unidades vendidas es todo lo que tengo aquí. Y utilidad. Para poder trabajar con tablas de datos, yo tengo que copiar ese es el valor del resultado o el valor de la salida para poder entonces decirle a la funcionalidad de Excel, o sea, a la tabla de datos, cómo ella va a hacer el cálculo. Entonces yo voy a tomar este valor, esta celda que está aquí, y voy a copiar la utilidad y me voy a el menú datos. En el menú datos ustedes van a encontrar un, un icono que dice análisis y sí. Si usted lo despliega, aparece administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. En este caso, yo voy a colocar, eh, ya tengo el resultado del modelo y tabla de datos me abre un cuadro de diálogo donde me aparece celda de entrada fila y celda de entrada columna. En este caso, yo voy a utilizar la columna, ¿okay? Porque quiero que me escriban la columna. Entonces, para ello voy a colocar aquí, tomar este valor, perdón, este valor, que es el que representa las unidades vendidas en el modelo, y le voy a dar aceptar. Perdón, que lo copié mal. Este 182.500 va aquí. 182.500. Volvemos nuevamente, seleccionamos todo el
rango, le damos aquí a agrupar, perdón, aquí análisis y sí, le damos a tabla de datos, columna, y le damos 7500. Y ahora sí le damos a aceptar. ¿Qué hizo la funcionalidad de Excel? Bueno, que él calculó todos los valores asociados a las unidades vendidas que coloqué en este lado. Entonces, eh, diciéndole a Excel de dónde obtuvo este resultado, él me construye todo lo demás de forma automática. Fíjense que si vemos el 7500 está aquí. Para una unidades vendidas de 7500 me da una utilidad de 182.500. Si nosotros lo cambiamos, obviamente el modelo también va a cambiar. Si yo paso de esto a 5000, ya la utilidad es 5000. Perdón, la utilidad es 115.000. Fíjense que para 5000 la utilidad es 115.000. Vamos a borrarlo un momentico para recapitular un momento, porque a veces es un poco confuso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, esta es la columna donde yo voy a colocar la utilidad y esta es la columna donde van a estar las unidades vendidas. Eh, eh, Cuando nosotros le damos al botón análisis y buscamos tabla de datos, aquí puede también existir confusión. Obviamente, si nosotros en vez de utilizar la columna, que fue la que utilizamos la fila, nos vamos a dar cuenta rápidamente que los cálculos no son correctos. Él nos devuelve otra vez las unidades vendidas. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que a partir de las unidades vendidas, dime cuánto va a ser la utilidad. Entonces, digamos, no pasa nada, podemos, digamos, equivocarnos al principio, pero efectivamente la celda donde tenemos que colocar el dato que está asociado a la entrada del modelo, en este caso es la celda de entrada columna. ¿Ok? Entonces, digamos, es una tabla de datos unidireccional vertical con una salida, es decir, estamos obteniendo esta salida que está acá. Vamos a otra tabla. Fíjense que ahora esta tabla es horizontal. Esta tabla nos dice utilidad por salario. Entonces voy a comparar y nos dice que es el costo por hora de mano de obra. El costo por hora de mano de obra, el que está en el modelo, en la entrada del modelo, es de 12 dólares. Pero yo quiero ver qué pasa si de alguna manera baja a 11 o sube a 13 o sube a 14. ¿Ok? Entonces, como hicimos anteriormente, hay que decirle al sistema cuál es la variable que vamos a utilizar para que Excel haga el cálculo. Entonces, obviamente, en el título nos los dice utilidad por salario. Salarios los tengo aquí como dato. Entonces, vuelvo a copiar la utilidad de aquí de la salida para poder hacer el cálculo. Entonces, selecciono todo el rango de celdas, me voy al menú, le doy a tabla de datos. Fíjense que anteriormente yo había seleccionado columna para que me dieran los valores como los tengo acá, columna. Pero en este caso yo los quiero fila. Entonces, por esa razón voy a ir a buscarlo a las entradas del modelo, pero voy a buscar el dato que me están pidiendo aquí, que es el costo de mano de obra. Entonces, el costo de mano de obra, que es 12, me voy a la celda C9 y le doy